filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación. ¿No es lindo que te inviten a algo? Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor. Te invita a Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos. Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica. Te invita a Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía. Te invita a Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual. Jo explico la realitat tal com la veig. Te invita a Rousseau, a que busques los orígenes. Te invita el Robin Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía. Te invita a Kant y te pide que te animes a pensar. Te invita el filósofo ignorante. Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo estás, Florencia, que está ya operando este programa en esta noche? ¿Cómo andas, Marce? Bien, bien. ¿Vos estás mejor? Yo estoy ¿Estás mejor? ¿Estás recuperada? ¿Vos te empeñás en hacerle creer a la audiencia que soy una persona que se enferma habitualmente? Cosa que no es cierto. Lo bueno es que te diste la maña suficiente para no faltar al filósofo ignorante. Ah, no, viste, hice piruetas para no faltar. Hicimos esta pirueta de que el programa pasado fuera grabado y otro día. Hicimos esas piruetas suficientes para que esas cosas no sucedieran. Y bueno, y además has cumplido años, ¿no? Yo quiero decir ese tipo de cosas. Estás algo más antigua que lo que el estado en el que te encontrabas previamente, pero no se te nota, eso es bueno. No se te nota tanto. No se te nota mucho y eso es bueno. Yo quiero ventilar algo. ¿Más cosas vas a ventilar? Sí. Tengo tu regalo de cumpleaños elegido. Opa. Seleccionado ya previamente, pero el local en cuestión, que estaba dispuesto a venderme el particular objeto. Porque es un objeto. Es un objeto. Lo que pasa es que objeto en el terreno filosófico, te diría, puede ser un objeto de conocimiento, igual, en fin. Pero bueno, no, el local, yo no sé, esto, viste. La vieja querida hay como culpa horarios, del local. Y hay como horarios de pandemia. ¿Por qué ahora? ¿Sí? Y sí, los locales cierran a las 6 de la tarde. ¿Dónde se vio que un local, cito, en nuestra principal avenida, estuviera cerrado a la hora que uno viene para acá? Porque es la cuestión de pasada, ¿no? Ya que estamos. Así que bueno, hoy te quedaste sin regalo. Se complicó. Por ese tipo de cosas. Pero bueno, es martes. Ya te comprometiste igual y eso es un buen indicador. Es una ganancia futuro, por lo menos. Pero decía, es martes y tenemos filósofo ignorante, ya que la semana pasada estábamos festejando la independencia y transmitiendo el Montevideo Rock. Y por lo tanto decidimos... Bueno, no nosotros, la Uniradio. Bueno. Yo me puse en la primera persona del plural, discúlpeme. Ya te veo con la camiseta puesta. ¿Estuve mal, Florencia? Me sustraigo de... Florencia, sos parte del equipo. Me lo quiere hacer creer y eso está bien. Pero bueno, hoy estamos de nuevo, martes y en vivo. Es lindo estar en los estudios de Uniradio a una temperatura bastante distinta a la que se está en exteriores. Y yo te diría que, para no estirar más este asunto, vayamos a ver quiénes son los que conducen este programa. ¿O vos tenés algo antes para contarle a la gente o informarle o lo querés decir después? ¿Cuánto después? Te veo dubitativa. Me compliqué en un momento. Me estás así como amagando. Sí, haciendo como unos gestos que no se entiende bien qué es. Pero no, después de estos audios que vamos a escuchar, volvemos con esa información que vos tanto me estás reclamando. Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud.
Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los Piratas del Elba, más allá de toda distancia. Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces. Muy bien, hechas estas aclaraciones pertinentes que detallan algo de nuestros currículums, tal vez. Las presentaciones del caso, ¿verdad? Bueno, en fin. Vamos a avisarle a nuestra audiencia que este año, que estamos en vivo por primera vez, porque el año pasado salíamos en formato grabado, también volvimos en agosto con la mayoría de los programas de Uniradio a estar acá en forma presencial. Tenemos un número de WhatsApp y de Telegram que podemos compartir con ustedes para, bueno, aquellas personas que tu mamá, Marce, mi mamá, por ejemplo, pueden enviar mensajes al 092-555-982. Preguntas, sugerencias, comentarios que serán respondidos porque nosotros tenemos esas cuestiones de que solemos responder esos mensajes y agradecemos también la comunicación que quieran tener con nosotros. Otra cosa que pueden hacer a través del 092-555-982 es explicarnos qué es Telegram. Explicarme a mí. Yo en realidad no sé qué es Telegram. No averiguaste, una semana tuviste para poder más averiguar. de una semana, hace más tiempo que estamos, pero bueno, en realidad creo que me acuerdo básicamente cuando estoy acá. Ese número además me hace acordar a los prefijos que utilizan en las películas de Estados Unidos, viste que no dan, que cuando dan un número de teléfono, las películas de Hollywood utilizan siempre el 555. Así que si usted quiere acordarse de El filósofo ignorante y escribirnos, se puede acordar de que después del 092 va el prefijo de los teléfonos que utilizan en las películas de Estados Unidos, que es el 555, y después 982. Sí, bueno. Que puede ser una referencia cualquier cosa, básicamente. Al mundialito de España, al mundial de España. Bien. 82. Dicho todo esto, el título de este programa de hoy, de este episodio, es Educación y Barbarie. Y Marce va a querer y quiere explayarse sobre el título. Sí, a ver, en realidad es un título que constituye algo así como una especie de autohurto. Es un título que utilizamos con un amigo que vos conocés, Gustavo. Le pusimos de título a un artículo que salió publicado en una revista hace un tiempo, que obviamente tiene ciertas referencias, y a uno cuando le plantean una dicotomía con la palabra barbarie suele pensar en Sarmiento, ¿no? Y aquella cuestión entre civilización o barbarie. Pero no se trata de esas referencias, sino que más bien a quien tomamos como referencia en este sentido es a Theodor Adorno, el filósofo, que también planteaba la dicotomía entre civilización y barbarie, pero una civilización y barbarie bastante distintas al sentido en el que le daba el autor del Facundo argentino, ¿no? Porque claro, aquella dicotomía que de alguna manera fue heredada en los primeros planteos educativos de nuestro país, ¿no? Del lado de la barbarie, el gauchaje, el indio y ese tipo de cosas; del lado de la civilización, el urbanismo que traía Europa. No es a eso a lo que queremos aludir, ni es a lo que aludía Adorno, sino más bien a la contraposición entre la barbarie entendida como el impulso destructivo e irracional que tiene el ser humano sobre sus propios congéneres, enfrentado a un concepto de civilización que podría ser arraigado en la racionalidad que defiende, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, ¿sí? No una racionalidad de tipo instrumental, sino aquella que entiende que a través de la razón podemos llegar, entre otras cosas, a construir un concepto de bien o a construir nociones
Morales. Y entonces hoy teníamos preparado, y tenemos preparado, no solo teníamos preparado. No, también teníamos y pero lo seguimos teniendo, claro, lo trajimos. No, porque teníamos como si lo hubiéramos abandonado, pero las casualidades o la coyuntura en la cual estamos atrapados produjo que este programa, que está preparado hace un tiempo o de alguna manera fue pensada la idea de este programa hace un tiempo y luego lo fuimos trabajando de a poco, fue atravesado por la coyuntura en el sentido de que, bueno, nosotros hoy vamos a trabajar, vamos a tomar el tema de la memoria, que es algo que ya tocamos en el programa en el cual tuvimos como invitada a Anabela Paleso. ¿Te acordás que habíamos trabajado el tema de la memoria pedagógica y hemos decidido apropiarnos del tema de la memoria para hacer estos miniciclos del filósofo ignorante? Vamos a hacer 3 programas dedicados a la memoria y a la memoria histórica. Y dentro de la memoria histórica tiene un rol principal, te diría, la memoria reciente en todo lo vinculado a lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos. Sí. Y fíjate vos que en estos días, ¿sí? Surgieron las declaraciones de Gilberto Vázquez al Tribunal de Honor y que ha movido un maremoto bastante importante porque además incluso se cruza con lo que es el día del detenido desaparecido en nuestro país, que fue el domingo pasado, si no me equivoco, el 30 de agosto. Sí, el 30. Y de algún modo, parece que pareciera que todo eso provoca este programa, pero bueno, en realidad este programa cae como anillo al dedo en una coyuntura a ese respecto sin que nosotros nos lo hubiéramos propuesto de ese modo. O sí, déjame pensar que tal vez sí, que es una preocupación constante. Bien. Y entonces es una ocupación y bueno, claro, justo coincide con algo de la fecha, pero bueno, de algún modo tal vez lo sea. Sí, yo creo que hay una preocupación constante que atraviesa de forma permanente el planteo y la defensa de ciertos principios que hacen a este programa, pero que de algún modo en este caso se cruzan con ciertos emergentes que tienen que ver con el momento y con las tapas de los diarios y con las discusiones que se producen respecto a estas declaraciones que en cierto sentido no son novedosas. No. ¿Qué quiero decir? Que hubo un segundo vuelo de la muerte en nuestro país, de algún modo ya lo sabíamos, y de hecho el propio Gilberto Vázquez está procesado por ese segundo vuelo de la muerte. Que los militares eran conscientes de este tipo de información, lo sabíamos. Que de algún modo los militares vienen ocultando esta información, no solo en dictadura, sino en lo que fue la postdictadura, ¿sí? Todo el proceso posterior, también lo sabíamos. Sin embargo, me da la sensación a mí, Pati, que no voy a echarle la culpa a los medios de comunicación, pero más allá de los reparos que pueda tener ante el manejo que hacen los medios de ciertas informaciones, parece haberse descentrado un poco la discusión al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? Cambiado el foco, tal vez decís. Parece ser más importante la pregunta respecto a por qué en el año 2006 esto no salió a la luz. Y recién en el 2020 cuando a través de un pedido de la organización, un pedido de información pública, estas actas del tribunal salen a la luz. Yo creo que puede ser un problema interesante para discutir. Lo que a mí me molesta, te diría, Pati, es que esta discusión se mezcle con la discusión de fondo. Y por otra parte, además, que las denuncias respecto a lo que se debió haber hecho por parte del gobierno de Tabaré Vázquez, de parte del Ministerio de Defensa en el año 2006, que esas denuncias provengan de los dos partidos que ni siquiera en su momento, los dos partidos que crearon la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado,
que ni siquiera se dignaron a cumplir con el artículo 4 que tenía que ver con la búsqueda de la verdad, más allá de que no se pudiera aplicar una pena a los culpables. Los dos partidos que ni siquiera se dignaron a eso en los gobiernos de Sanguinetti el primero, Lacalle luego, Sanguinetti el segundo después, y vaya recién algunos pequeños avances. En ese sentido, bueno, desde esos dos partidos vienen las denuncias de que este gobierno del Frente Amplio no movió los hilos en un sentido o en otro, cosa que, insisto, puede ser un tema de discusión interesante. Ahora, debería escandalizarnos más lo que el gobierno del 2006 tendría que hacer y no hizo, que la situación en sí, es decir, que la admisión por parte de un militar de rango jerárquico de haber actuado de forma directa, ¿sí? Porque acá en este caso ni siquiera no hay una apelación a la obediencia debida, como ha acontecido en otros momentos, no hay tampoco una cuestión relativa a yo no apreté el gatillo, sino que acá hay un asumir de forma directa los hechos. Pero además, bueno, ¿qué pasa con la cúpula militar que jamás dio un paso a dar ningún tipo de información al respecto? Digo esto hoy porque esas cúpulas militares, acompañadas además por ciertos civiles, que así como en nuestra dictadura fue una dictadura cívico-militar, no compuesta solo por militares, y eso tiene que quedarnos claro, bueno, del mismo modo hoy por hoy hay un partido cívico-militar que de alguna manera tiene las mismas figuritas encima de la mesa. Y me parece que más allá de quién tiene la culpa o quién deja de tenerla por las actas que no se ventilaron en el año 2006, me parece que sería saludable para todo nuestro sistema político, en términos generales, que los partidos políticos realicen algún tipo de declaración de rechazo, no solamente a todo lo que aconteció en la dictadura y al terrorismo de Estado, que a veces no me queda claro que respecto a ciertos partidos políticos cuál es la contundencia con la cual formulan ese rechazo, sino también a lo que ha sido el comportamiento de los mandos militares en todo lo que es la postdictadura, incluido, te diría, este momento actual que estamos atravesando, porque recordemos que hay más de 200 desaparecidos sobre los cuales no sabemos nada. Y no solo tenemos que seguir reclamando que queremos saber lo que pasó, queremos verdad y justicia, sino que además de reclamarlo tenemos que rechazar la actitud de aquellos que disponen de un montón de información y sin embargo no han dado ningún paso para darla. Eso era lo que quería decir contenido sobre la coyuntura actual. Viste que nosotros no solemos tratar muchos temas de agenda, de coyuntura, digamos, o de agenda. Nuestro programa no es un programa periodístico, no. Pero bueno, hoy salió un editorial del filósofo ignorante al respecto. Bien, mientras Marce tomás agua, tal vez podemos comenzar con lo sí previsto por lo menos en estos papeles que hemos traído, que se llama guión, y poder escuchar a Teodor Adorno, ¿querés? Dame un segundo para decirte que... ¿Respiraste? No, ¿Respiraste? Sí, dame un segundo porque antes de ir directamente a la palabra de Adorno, que grabó estas frases directamente para nosotros, ¿verdad? Allá en sus estudios en Frankfurt. Sí. Te diría que a modo de titular, ¿sí? Porque dijimos que íbamos a trabajar educación y barbarie y es necesario darle una pequeña bajadita a eso. ¿Qué le pediríamos a la educación? Porque esto es una pregunta importante. ¿Para qué educar? ¿Sí? Es una pregunta importante para mí y es una pregunta importante, te diría, para todos aquellos que trabajamos en eso de la educación. Adorno se toma el trabajo, la molestia o lo que sea de darle a la educación una tarea primordial y que debería ser incluso más importante que la tarea de alfabetizar, te diría, o la tarea de desarrollar los cálculos mínimos que les pedimos hoy a los niños en una escuela primaria. ¿Cuál es esa tarea? Que Auschwitz no se repita.
Esa referencia que hace Adorno en un artículo precioso que se llama La educación después de Auschwitz, es una referencia literal y metafórica a la vez. ¿Qué quiero decir? Auschwitz es literal porque no queremos que se repita lo que pasó en el mayor campo de concentración que los nazis llevaron adelante en Europa, en este caso en Polonia precisamente, sino también que Auschwitz se convierte en metáfora de toda barbarie que el ser humano puede llevar adelante. Esto Adorno lo planteaba en el 66 y sería bueno, creo, preguntarnos si lo que él ha exigido tuvo algún grado de cumplimiento o no. Pero en todo caso, tal cual lo pedías, Pati, hace un minuto, lo escuchamos directamente a él. ¿Cómo no? La exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas las que hay que plantear a la educación. Precede tan absolutamente a cualquier otra que no creo deber ni tener que fundamentarla. No puedo comprender por qué se le ha dedicado tan poca atención hasta el momento. Ante la monstruosidad de lo ocurrido, fundamentarla tendría algo de monstruoso. Que se haya tomado tan escasa conciencia de esta exigencia y de los interrogantes y cuestiones que van con ella de la mano, muestra, no obstante, que lo monstruoso no ha calado lo bastante en las personas. Theodor Adorno, La educación después de Auschwitz, en Educación para la Emancipación. Quiero quedarme con esa última parte de lo que Cecilia, que hace muy bien la voz de Adorno, nos leía en esta cita, que es que lo monstruoso no ha calado lo bastante en las personas. Porque respecto a estas cosas que nos han ocurrido, Pati, y esto tiene que ver con lo que decíamos hoy, suele haber un problema de sensibilidad. Con esto lo que te quiero decir... Entendía cómo. Entendida de este modo. Muchas veces dejamos de lado el tema central para situarnos en discusiones o datos colaterales. ¿Qué quiero decirte con esto? Bueno, hoy lo arrancábamos en esa especie de editorial que hacíamos, ¿no? Es decir, ponemos el foco en la preocupación de si un ministro tuvo que hacer o no tal cosa con tales declaraciones. Ahora, parece que eso es bastante más importante por sensibilizarnos por lo que Vázquez Gilberto está contando ahí, y por el terror que ello suscita. O te doy otro dato: las discusiones que creo en nuestro país no se han llevado tanto adelante, salvo por un episodio terrible del doctor Luis Alberto Lacalle que voy a mencionar inmediatamente, pero salvo eso creo que acá no se discute tanto la cifra de los desaparecidos. Digo esto porque esto sí pasa en Argentina con los desaparecidos, pasa con la cifra de judíos, por ejemplo, respecto al Holocausto. Es decir, nos ponemos a discutir si fueron X cantidad u otra, como si eso fuera relevante. Ahí capaz que sí, ahí se me ocurre también que tal vez no es que... tal vez hay que reconocer podríamos otorgar una cierta responsabilidad en eso que vos decís, ¿no? En dónde poner ese foco. Creo que no es extendido, creo que sí hay tal vez puede haber alguna intención de amplificar algunas versiones o algunos, como decías vos, con algunos segmentos, ¿no? Poner la lupa en algunos espacios y en otros no. Pero sí creo que hay muchas personas que reconocen esto, digamos, que no es algo que pase desapercibido. Entonces ahí sí, con lo que vos decías hoy sobre el tema de los medios, sí entendemos que dan una versión, sí entendemos que hay una política editorial, sí entendemos que hay una intencionalidad, porque la objetividad no existe, lo hemos dicho muchas veces en este programa, pero también está bueno reforzar eso, que todo lo que allí sucede necesariamente no es la realidad, y que eso mucho lo tenemos en cuenta. Entonces voy a eso, a que tal vez no es que estemos mirando eso, sino que hay una intencionalidad de llevarnos a los consumidores de medios a ver ciertas cosas. Pero después hay nosotros medios también, que tal vez este programa pueda ser uno, esta radio pueda ser otro, que
¿no? Que intentamos o intentan dar más versiones, otras versiones, otros links para pensar algunas otras cosas también. Claro, y esto en referencia a la discusión sobre los números, ¿no? Por supuesto que desde cierto punto de vista los números, en tanto no son números fríos, sino que tienen que ver con nombres propios de gente que ha desaparecido o de gente que ha sufrido en carne propia el personas, terrorismo de claro. Estado de personas, el número puede ser importante. Ahora, cuando hay no solo operadores de medios, sino operadores políticos que se han dedicado a decir, bueno, no son este número, sino que son menos porque, bueno, allí estás tomando de algún modo una parte del asunto que no es lo relevante a la hora de ponernos a discutir la barbarie. Porque lo que tenemos que discutir es la barbarie que ha llevado adelante el ser humano. ¿Y por qué tenemos que discutirla y por qué apelar a la sensibilidad? Es decir, la cuestión de, bueno, ¿cómo no nos horroriza esto que pasó? Porque de algún modo, y en esto estoy siguiendo el terreno de Adorno, ¿sí? Es lo primero que tal vez pueda evitar que estas cuestiones se repitan, es que la sociedad, como grupo, ¿sí? Muestre sensibilidad ante lo que pasó. Porque, entre otras cosas, si, vuelvo a Adorno, si la Alemania nazi pudo llevar adelante lo que llevó adelante, no solamente tiene que ver con un grupo de loquitos que son los nazis o los soldados y esto, sino con una sociedad que en ese momento estaba atravesada por una frialdad y no hizo nada para detener lo que pasaba. Del mismo modo, y haciendo un paralelismo, lo que sucedió en nuestro país en la década del 70 y hasta mitad del 80, ¿sí? No solo se debe a un grupo de militares que llevaron eso adelante, o si querés, es más, no voy a ir a la teoría de los dos demonios, pero si querés te doy la derecha de decir, bueno, hubo un grupito de revoltosos que no sé qué, revolucionarios, y entonces esto generó, como decía el libro de Trócoli, la ira del Leviatán. Si querés te doy la derecha en eso, que no comparto, pero lo que quiero decir en el fondo de esto es, bueno, pero hubo una sociedad que permitió que eso pasara. Y como sociedad tenemos que hacernos cargo. Claro, esto no quiere decir que todos tengamos que hacer un mea culpa o que todos tengan el mismo grado de responsabilidad, y cada uno sabrá el lugar que ocupó en el momento en que pasaban las cosas, ¿sí? Cada uno lo sabrá. Ahora, como tal, como sociedad, tenemos que hacernos cargo de lo que sucedió. Del mismo modo que tenemos que hacernos cargo del plebiscito del 80. Plebiscito del 80 del cual todos los noviembres estamos muy orgullosos. Y me parece que está bien que en cierta medida, que el Uruguay haya dicho que no, nos provoque cierto orgullo. Pero no podemos olvidar que un 43% de los que votaron ese domingo de noviembre de 1980 votó que sí. Entonces, hay una parte de la sociedad que está atravesada por una frialdad, y es la misma parte de la sociedad que hoy dice que no tenemos que mirar para atrás y tener los ojos en la nuca, y que tenemos que dar vuelta a la página y ese tipo de cosas. Sin embargo, esas mismas personas siguen festejando la batalla de las piedras, se dicen artiguistas, ese tipo de cuestiones. Entonces, a mí me parece que incluso esta frialdad es atravesada por cierta hemiplegia que hace que recordemos y hagamos oles por cosas que pasaron hace 200 años, y sin embargo no nos hagamos cargo de cosas que pasaron hace 40, 50, 60 años. Marce, y la educación en todo esto, que este es el planteo del programa de hoy, de algún modo, ¿no? O sea, más allá de la cita de Adorno, digamos, pero ¿qué rol tiene o tendría, o es deseable que tenga, o podríamos plantearnos en este tema? Bueno, yo creo que lo primero, el primer rol que tiene está ligado a la sensibilidad, es decir, mostrar lo que pasó. Y mostrarlo descarnadamente. Yo recuerdo, debes acordarte vos también, la película La noche de los lápices. ¿Sí? Casi todos los adolescentes de aquel momento la vimos y la sufrimos, e incluso tuvimos las advertencias de aquellos que decían, ay, pero no vayas a mirar eso que es muy fuerte. Sí, es fuerte. Sí, y justamente tenemos que enfrentarnos a eso porque es fuerte, y si nos revuelve las tripas, mejor, porque eso de alguna manera nos va a generar una predisposición
por lo menos a no mirar para el costado cuando eso sucede, o aunque sea a no llevar adelante ese tipo de atrocidad. Entonces la educación tiene que mostrarlo, la educación tiene que discutirlo, y esto tiene, sí, obviamente, una serie de riesgos, porque las memorias, y seguramente de esto hablaremos no en el programa de hoy, sino en los que vienen. La memoria es un terreno en disputa, y tal vez tengamos que hablar de memorias y no de memoria, claro. Pero sin entrar en eso, claro, bueno, aparecen toda esta serie de discusiones respecto a una educación de tipo ideológico, o cómo se llevan adelante, cómo se procesan estas discusiones cuando un docente se enfrenta a un grupo de niños y jóvenes y de algún modo intenta arendtianamente mostrar el mundo tal cual es. A mí me da la sensación que, más allá de ciertos esfuerzos, y creo que la frialdad social a la que hemos hecho referencia, muestran, por un lado, que más allá de esos esfuerzos, no hemos tenido un éxito rotundo a este respecto en la educación. Y cuando digo educación no me estoy refiriendo solo a la educación formal, sobre eso volveremos. Y creo que esto produce a este respecto algo que ya denunciaba Tabaré Rivero por allá por los 90, y en otro sentido, te diría, en una canción que se llama, que ahora en un minuto vamos a escuchar, y que se llama Las raíces desteñidas. Es decir, me parece que el hecho de que no tengamos claro y determinado lo que pasó, y cuando digo lo que pasó no me refiero a una versión objetiva, única y verdad absoluta sobre las cosas, hace que las raíces con las cuales hemos crecido, vos y yo, entre otros, que somos producto de la dictadura, ¿sí? Ambos nacimos en ese proceso. Bueno, esas raíces, te diría, Pati, se encuentran desteñidas. ¿Te parece escuchar a la Tabaré a ver qué decía sobre cuáles son nuestras raíces? Vamos. ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces si soy un árbol podado? Si somos cantos rodados, si somos las cicatrices, si somos los infelices que no son de ningún lado. ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones de nuestros antepasados? Ser blancos y colorados, ser uruguayos campeones, mantener las ilusiones y ser desilusionados. ¡Tampoco! ¿Cuál será nuestra cultura? ¿Cuál será nuestra cultura si fuimos colonizados? Somos nietos de migrados, hijos de una dictadura, es decir, somos basura sin futuro ni pasado. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante.